Hello everybody, bienvenidos todos a nuestro primer episodio de Intencionales, un podcast diferente. Eso. Estamos contentos, agradecidos con Dios, junto acá con mi esposa, juntos acá con producción, por la oportunidad de poder traer un nuevo podcast para que pueda ser de mucha bendición a sus vidas. ¿Qué dices, amor? Muy bien, aquí déjanos presentarnos. Mi nombre es Marina y junto con Brian vamos a hablar diferentes temas y esperamos que pueda edificar tu vida y que te puedas gozar también con nosotros. Claro. Así que antes de iniciar con lo que se viene en este primer episodio, queremos invitarlos a que vayan a nuestras redes. Vayan a Instagram y busquen Intencionales Podcast. Vayan a TikTok y busquen Intencionales Podcast. Y también suscríbanse en nuestro canal Intencionales Podcast. Así que suscríbanse, denle a la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones y compartan también este video. También se me estaba olvidando, no se olviden de escuchar el podcast en Spotify y también en Apple. Eso. Así que donde ustedes deseen escuchar el podcast, ahí estará para que pueda bendecir sus vidas y la de muchas más personas. Ok, así que vamos con intencionales. ¿Qué significa intencional? A ver, amor. ¿Por qué intencionales, diría yo? Yo creo que hoy en día podemos dar muchas cosas o dejar muchas cosas al azar y decidimos que intencionales iba a ser algo que tiene que ver con dar propósito, tiene que ver con no dejar las cosas aleatoriamente, tiene que ver con prever, con hacer cosas con sentido, hacer cosas con propósito. Yo creo que tiene que ver con eso planeado, con eso de ser intencional. Por ahí había un dicho, no sé si ustedes se recordarán, del Chavo del Ocho creo que era, que dicen, no, es que lo hice sin querer queriendo. Pero cuando yo pienso intencional, yo pienso en hacer las cosas queriendo, hacer las cosas porque realmente las hemos meditado, las hemos pensado y yo creo que por eso es intencionales. Y literalmente intencionales. Este podcast está siendo de una manera intencional. ¿Por qué? Porque lo hemos planeado, lo hemos planificado y queremos ser intencionales en llegar a tu vida, en llegar a tu corazón, en llegar a tu familia, a muchas personas con un mensaje de parte de Dios para tu vida. Yo tengo un significado acá de la palabra intencional. Significa perseguir algo, buscar, llamar, insistir, conquistar. Intencional significa trabajar con un propósito. Está bonito, ¿verdad? Está bonito esa definición porque creo que en la vida nosotros tenemos que avanzar con una visión, con una misión y con un propósito, tener objetivos del por qué estamos haciendo las cosas. Y yo creo que eso es fundamental en la vida porque si no tenemos un propósito, si no le damos propósito a las situaciones que la vida nos trae, yo creo que va a entrar la frustración y va a entrar el despropósito y es por eso que muchas veces escuchamos a las personas decir, no, ya la vida no tiene sentido, ya para qué hago esto, o entran en esa monotonía, en eso de hacer las cosas por pura sinergia, porque hay que hacerlas, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que estar con la familia, pero no hay un propósito, ¿verdad? Y es ahí donde dejamos las cosas a que sucedan y muchas veces por eso es que no suceden las cosas que queremos que realmente no sucedan. No tenemos los resultados que deseamos tener y no sé si muchos están conmigo que tenemos muchos deseos en la vida. Yo creo que el ser humano tiene muchos deseos, pero ¿cuántos de esos somos capaces de alcanzar? Y yo creo que ser intencional, tener intencionalidad en la vida nos va a llegar a eso, a poder alcanzar cosas. Y yo creo que antes de alcanzarlas es verlas, es visualizarlas, es decir, yo quiero esto, ¿verdad? Pero ¿cómo
puedo hacer para lograr esto en mi vida? Y eso es bien importante, y ese es el mensaje que queremos llevarle hoy a nuestra audiencia, y eso tiene que ver con proponernos ser intencionales en cada área de nuestra vida para poder tener resultados diferentes en la vida, ¿verdad? Claro que sí, y no solo alcanzar, soñar y querer alcanzar, sino que muchas veces soñamos. Uh-huh. Muchas veces podemos tener sueños, podemos tener anhelos, tantas cosas, pero literalmente si no planeas y no ejecutas las cosas, no van a poder suceder. Claro, y eso nos lleva al siguiente punto, porque yo escuché un día una frase que me impactó mucho, quizás va a parecer un poquito fuerte, pero no tengo exactamente de quién la dijo. Si alguien por ahí lo sabe o es un autor anónimo, pues ahí les va. Dice: el camino al infierno está pavimentado de intenciones. Yo dije, wow, entonces si estamos hablando de intencionales, pues tenemos que ser intencionales y no solo quedarnos en un pensamiento. Muchas personas dicen, oh, es que yo tuve la intención. Uh-huh. Y cuando decimos tuve la intención es que lo pensé, pero no hice nada. Uh-huh. No se ejecutó. No Exacto. Se ejecutó, y ahí estamos en planear y ejecutar lo que planeamos, lo que pensamos. Y yo creo que el ser intencionales nos tiene que llevar a eso, a la acción, no solo en tener la intención en algo. ¿Cuántas veces empezamos un año ya que se nos acaba este año? Se aproxima. Y empezamos y todos hacemos propósitos, objetivos, le damos sentido a eso, empezamos con toda la actitud. Y cuántas veces nos hemos quedado a mitad de camino, ¿verdad? Y el decir, me quedé con la intención de ir al gimnasio. Me quedé con la intención de leerme la Biblia completa en este año. Es que fueron solo intenciones porque no hubo nunca la acción. Entonces, yo creo que la intencionalidad tiene que ir de la mano con la acción, con la ejecución. Claro, y con Dios necesitamos ser intencionales. Me gustó tanto la palabra que está en Mateo 7, versículo 8. Y dice, porque todo aquel que pide, ahí hay una intención, algo que se está haciendo. Dice, recibe. Uh-huh. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Me recuerdo que busca, halla. Me recuerdo que mi mamá siempre nos decía, bueno, somos 3 hermanos, y decíamos, mamá, ¿dónde está el cuaderno? Búsquelo. No está. Y nosotros solo así como, pero no está, decía. Entonces todo lo tengo que venir a hacer yo, decía mi mamá, y llegaba y ella lo encontraba. ¿Y dónde lo buscaron? No, pero es que yo vi y no estaba. Sí, pues, decía, lo que pasa es de que solo buscan nada más donde... En Guatemala dicen un dicho y dice, solo donde pasa la suegra buscan, dice. Ay, ay, ay. Bendecimos a nuestras suegras. Bendigo a mi suegra que está en Nicaragua. Por cierto, yo soy guatemalteco, mi esposa es nicaragüense. ¿Ven? Por gracia de Dios. Qué guapura, qué belleza la que Dios me regaló. Así que necesitamos ser intencionales. Con Dios así es también. Necesitamos ser intencionales con Dios. Necesitamos venir con Dios y pedirle a Dios para poder recibir de Dios. Necesitamos buscar a Dios para poder hallarlo, para poder encontrarnos con Él. Y necesitamos llamar también, ¿verdad? Llamar la atención de Dios para que Él venga, abra la puerta y esté con nosotros. Claro, y eso me llega a la siguiente pregunta, que cuando meditaba en esto, porque cuando somos intencionales tenemos que llevar a una meditación, a meditar para poder pensar en nuestros caminos, planificar y decir, bueno, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Y tengo la intención y luego voy al siguiente nivel, que es la acción, a ejecutarlo. Y la pregunta que me dice, bueno, ¿yo en qué usualmente soy intencional? Porque podemos, como decías tú, mi vida, ser intencionales con Dios. El ser intencional con Dios, ¿cómo lo puedo ver yo en la práctica? Bueno, en decir, como decimos muchos creyentes, voy a orar. Voy a orar, pero ¿cómo yo llevo a la acción esa intención que tengo en el corazón? Porque hablando de la oración, yo siempre digo, el Espíritu quiere,
Dijo Pablo, el espíritu está dispuesto, pero realmente nuestra carne, que tiene que ver con nuestra naturaleza de no querer hacer las cosas, hablando de las cosas de Dios, y en como una actividad espiritual, la oración, cómo yo llevo esa intención a la acción, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver con superar los obstáculos que uno mismo tiene aquí en la mente y en nuestra costumbres, ¿verdad? Superar y cambiar, diría yo más bien eso. Entonces, ¿cómo yo paso de la intención a la acción? ¿Y en qué usualmente soy intencional? Y yo pensando en eso, yo digo, bueno, tengo que ser intencional en cada área de nuestra vida, porque hay muchas áreas en nuestra vida, en nuestra rutina. ¿En qué soy intencional como papá? ¿En qué soy intencional como hijo? ¿En qué, cómo yo soy intencional en mi matrimonio, en la iglesia, en el trabajo? ¿Y a qué te refieres, Marina? Yo les voy a compartir algo. Yo creo que como padres, dice la Biblia, que tenemos que instruir, y esa es un área bien, bien complicada. Tenemos una hija que tiene 4 años y hoy instruir a esta generación tenemos que ser intencionales en eso, ¿verdad? Para darle, guiar a nuestros hijos en ese camino. Entonces, ¿cómo yo soy intencional con mis hijos, como papá, como mamá? Entonces, yo digo, bueno, para esa instrucción, a veces decimos, no, que el niño tiene que leer, que el niño tiene que aprender aquí, tiene que hacer allá, pero ¿en qué yo estoy aportando a ese querer, a ese sueño, a ese deseo? Entonces, vine yo y hoy yo siempre digo, con todo y la tecnología no tenemos excusas, ¿verdad? Entonces, vine yo y busqué en YouTube. Busqué en YouTube y yo dije, bueno, voy a ser intencional a que mi hija encuentre algo que le guste hacer, ¿verdad? Algo en el que ella pueda aprender, algo en lo que ella pueda desarrollar sus sentidos y todo. Y a nosotros que nos encanta la música, el arte, yo dije, bueno, yo como mamá me gustaría que mi hija aprenda piano. Pero no sé si le va a gustar, pero voy a ser intencional en que ella lo pruebe, ¿verdad? Uh-huh. Y pueda yo empujarla y instruirla en eso. Y ya si no le gusta, bueno, ya ella lo decide. Pero entonces, ¿cómo somos nosotros intencionales como papá? Este es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que hay muchas cosas muchísimo más serias en los que podemos nosotros meditar y pensar y accionar, ¿verdad? Que sí, mi vida. ¿En qué usualmente tú eres intencional? En comer. Ay. En cocinar. Sí, en cocinar soy intencional porque se me antoja algo. Así llega, así todo llega siempre con un deseo, el querer hacer y luego llevarlo a la acción, ¿verdad? Entonces, a mí se me antoja comer algo y rápido voy al YouTube. Si no lo puedo hacer, voy al YouTube y me pongo en la cocina con el teléfono ahí y empiezo a buscar los ingredientes hasta que lo hago y me lo como y me lo disfruto. Santo Dios. No, y... ¿Te gusta comer? Me encanta. Pero bueno, son muchos ejemplos en los que debemos ser intencionales, ¿verdad? Y pues estén pendientes porque en los siguientes episodios, en todos los que se van a venir, vamos a tener temas muy importantes, ¿verdad? Temas muy importantes, temas de liderazgo. Vamos a ver qué dice producción. Producción, podemos hablar de muchos temas, ¿verdad que sí? Sí, nos está diciendo producción. Ok, le damos con todo entonces. Vamos a tener temas de liderazgo, de padres, de hijos, de ministros, adoradores, pastores, iglesia. Vamos a hablar de todo. Vamos a traer temas que en el recorrer de estos años, en el ministerio que hemos estado junto con mi esposa, hemos vivido, hemos aprendido, hemos tenido tantas experiencias, de verdad, de muchas cosas. Entonces, queremos traer todo esto. Vamos a traer testimonios, anécdotas, muchas cosas también. Temas muy importantes que sé que nos pueden ayudar. Temas de desarrollo personal también, que para seguir avanzando, para seguir creciendo. Y, bueno, déjennos también en los comentarios acá. ¿De qué temas también les gustaría a ustedes que trajéramos? ¿Qué temas les gustaría que habláramos, que expusiéramos? No sé, ustedes escríbanos acá en los comentarios también, ¿ok?
Y entonces... Y también escríbanos en qué eres intencional en tu vida. Yeah. Eso es bien importante en mi vida. Y ya que tú hablabas sobre la palabra, yo leí aquí en Colosenses 3:17 y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hagamos, yo creo que más adelante, cuando yo pensaba en esta porción de la palabra, todo lo que hagamos, dice que lo hagamos para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la intencionalidad, todo lo que tú hagas, piensa si le agrada a Dios. ¿Verdad? Todo lo que tú hagas, si eres creyente y me estás escuchando, piensa si le agrada a Dios. ¿Y cómo voy a saber si le agrada a Dios? Bueno, conociéndolo. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que proponer con intencionalidad? Intencionalidad viene de intensidad y yo creo que de una... De hacerlo premeditadamente, esa es la palabra, hacer las cosas premeditadamente. Entonces, pero hacer las cosas premeditadamente para bien, porque ¿qué pasa cuando hacemos algo malo y fuimos ofendimos a alguien? Yo creo que esto va a ser otro tema, pero tiene que ver con que cuando nos disculpamos, ¿qué decimos? No fue mi intención. Perdón, no fue mi intención. Y a veces puede ser que sí, que ofendemos y no fue premeditado. Pero ¿qué tal si nosotros aprendemos a hacer cosas premeditadamente para la gloria de Dios, en una forma benigna, en una forma buena, que pueda hablar bien del Dios que profesamos y que adoramos y que servimos? Entonces, quiero que este mensaje pueda llegar y quedar en tu mente, y yo creo que este año que viene, si Dios nos permite llegar al 2025, podamos ser verdaderamente intencionales para la gloria de Dios. Así es, seamos intencionales con todo. Y para terminar, un claro ejemplo de alguien que fue muy intencional. Dios. Así es. Dios fue intencional, ¿con qué? Con su Hijo. Dios envió a su Hijo a morir por esta humanidad para que todos pudiéramos ser salvos, para perdonar nuestros pecados, para hacernos libres. Eso fue muy intencional. Así es, hubo un plan, el plan de salvación, y yo creo que Dios lo planificó, lo meditó, tuvo la intención, y no solo se quedó en intenciones, lo ejecutó. Y asimismo la creación, puedes ver a tu alrededor ahí donde estás, muchas personas piensan que fue al azar, que fue, tantas teorías hay de cómo fue formado este mundo, pero yo escuchaba un documental de unos científicos y físicos y matemáticos, y al final me llamó la atención ese documental y decía, es imposible que esta creación se haya formado aleatoriamente, haya sido producto de una gran explosión, o haya sido de tantas teorías que hay, porque son puramente teorías, pero los que somos creyentes sabemos de que Dios se tomó su tiempo. Y yo creo que para ser intencionales requiere tiempo, definitivamente. Dios se tomó 6 días, dice el Génesis, para poder trabajar en esta creación tan perfecta. Si no, miremos nuestro cuerpo. El ser humano es perfecto y tiene muchos detalles, y Dios se tomó el tiempo para eso, no dejó eso al azar. Dios fue intencional en crearnos a nosotros. Así es. Con detalle. ¿Ven esta guapura? ¿Esta guapura? Mírame. Somos a imagen de Dios. O sea, Él nos creó intencionalmente y lo hizo con tanto detalle. Así que tú eres creado por Dios intencionalmente. Y fue tan intencional que también no solo nos creó y ya, sino que nos dio un propósito. Nos dio un propósito, y nuestro trabajo es poder buscarlo y es poder encontrarlo. Así que, amigos, queremos que esto, más que una plática, pueda llevarte a la reflexión y a poder retarte personalmente a cambiar
porque la intencionalidad, el hacer las cosas con propósito, el hacer las cosas premeditadamente, va a requerir tiempo definitivamente, va a requerir esfuerzo de cambios para tener resultados diferentes. Y con esto voy a cerrar, antes que yo sé que tú vas a cerrar, pero con esto voy a cerrar con este pensamiento que a mí me lleva y me empuja a ser intencional en cosas que a veces no quiero hacer, pero sé que las tengo que hacer. Y yo sé que los que me están viendo saben que hay cosas que tienen que hacer y que muchas veces no vas a querer hacerlo, pero vas a saber que hacerlo va a ser lo mejor para tu vida, para tu familia, para los que están alrededor tuyo. Y es difícil pensar en tener resultados diferentes si no hay cambios reales. Así que es importante que la intencionalidad vaya en medio de esos cambios. Y damos la bienvenida a Emma a este podcast. Bienvenida, Emma, a nuestro primer episodio de Podcast Intencionales. Así es mi vida, así que despídete con las últimas palabras de este primer podcast. Bueno, estén pendientes de nuestro segundo episodio de Intencionales, un podcast diferente porque viene un tema muy interesante. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos también. Así que compartan este podcast en Spotify, en las redes YouTube, en Instagram, TikTok. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye.